compartir todo. Estamos grabando. Clase 2 de Mate Plus. Y a mí me tocó el problema de las asíntotas oblicuas. Ok, respecto a las asíntotas oblicuas, lo quise hacer porque esta materia no va en el curso, pero si uno quisiera calcular asíntotas horizontales, tiene bastante relación con las asíntotas oblicuas. De hecho, hay una observación muy importante, que es que si el primer límite del m, o sea que cuando uno calcula el m, esto te da 0, entonces posiblemente tengo una asíntota horizontal. ¿Cuándo? Cuando el n es un número real. Así que eso es bastante bueno porque si se fijan, si el m fuera 0, esto no está. Y ahí estoy calculando lo típico que uno va a hacer cuando quiera calcular una asíntota horizontal, porque es el límite cuando el x tiende al infinito de la función f de x. Así que de cierta forma, nuevamente estamos haciendo algo más elaborado que lo que se hace en el curso, así que si usted entiende esto, en particular está entendiendo el curso, y eso a mí me gusta. Me gusta que ustedes aprendan cosas un poco más elevadas, de manera de que no sienta que está perdiendo el tiempo acá. Aquí está ganando tiempo porque estamos aprendiendo cosas más difíciles, y si usted aprende bien esto, entonces las otras cosas van a ser más sencillas para usted. Ok, con eso en mente, entonces uno se motiva a querer aprender esto, que parece que es más difícil, pero no es más difícil, son solo dos definiciones. Ok, ¿cómo calcular una asíntota oblicua? Primero, es de la forma mx más n, porque es una recta, de hecho una función afín. Entonces, ¿qué es lo que a uno le gustaría? Le gustaría saber quién es m y n. Y nos dicen de la forma en que podemos calcular el m y el n. Tenemos que calcular estos dos límites y por lo tanto, bueno, uno va a sufrir con estos límites, quizás sean sencillos o no, no tengo idea. Pero, de hecho, nos dan otra observación también. Nos dicen que las funciones racionales tienen asíntotas inclinadas u oblicuas cuando el grado del numerador es el del denominador más 1. Y los dos ejemplos que di, se cumple eso. En este caso, el polinomio que está acá arriba tiene grado 2 y este grado 1, así que este posiblemente tenga una asíntota oblicua. Y este tiene grado 3 y este tiene grado 2, así que también tiene una asíntota oblicua. Por lo tanto, las voy a calcular y luego las voy a dibujar, para que veamos cómo son los gráficos de las funciones. Ok, iba a Profe, comenzar ¿y eso con, ocurre siempre? por supuesto, esta es una observación que se cumple siempre. Cada vez que usted tenga funciones racionales y quiera saber si tiene asíntota oblicua, el numerador tiene que tener grado mayor en 1 que el denominador, para que después cuando dividamos por x tengan la misma potencia de x como la mayor. Y ahí vamos a poder dividir por la potencia más grande, que el típico truco cuando uno hace el infinito. Y ahí como van a tener la misma potencia mayor, vamos a dividir por eso, por 1 partido por x elevado a eso, y ahí te va a quedar todo perfecto. Lo voy a ahora explicar. Comenzamos con el primer ejemplo, que es x cuadrado más 1 partido por x cuadrado menos 1. Hay que calcular este límite. Obviamente puse aquí f de x partido por x, que es justamente intentar calcular el m. Esto es lo mismo que límite. Probablemente estos límites sean mucho más sencillos que los que vaya a hacer la LIA, que es la que realmente va a ser límites complicados. Esto es solamente para que aprendieran un nuevo concepto nomás. Esto va a ser x cuadrado más 1, y esto está partido por 1, así que va a ser extremos con extremos y medios con medios. Así que va a ser x menos 1 por x, esto va a ser x cuadrado menos x. ¿Está bien? Ok, para esto tenemos un montón de formas de resolver. Podríamos hacerlo, por ejemplo, factorizando por x cuadrado arriba y abajo y simplificar el x cuadrado. Podríamos aplicar L'Hopital porque es de la forma infinito partido por infinito. Así que tenemos por lo menos ya dos formas distintas. La otra es dividir por la potencia más grande de x que aparezca, que es x cuadrado. Y podríamos poner aquí un 1 conveniente, que sería 1 sobre x cuadrado, 1 sobre x cuadrado. Y ya tendríamos tres formas distintas de hacerlo. ¿Cómo lo voy a hacer yo? Voy a factorizar en la forma que yo considero que me gusta más, pero si usted puede aplicar alguna otra, también está bien. Así que yo lo que voy a hacer va a ser decir que este límite es equivalente con este, y arriba voy a factorizar por x cuadrado, y me va a quedar x cuadrado para llegar a x cuadrado es 1, y x cuadrado para llegar a 1, me falta un 1 partido por x cuadrado. Todo esto partido por, factorizo por x cuadrado también abajo, x cuadrado para llegar a x cuadrado es un 1,
y x cuadrado para llegar a x, me falta un 1 partido por x, cosa que se puedan simplificar y me quede lo que quiero. No hay ningún problema con simplificar lo x cuadrado porque el x no es 0, de hecho nos estamos acercando a infinito, el x es un número positivo gigantesco, así que no hay problema con simplificar. Me va a quedar lo siguiente, límite, cuando x tiende al infinito, de 1 más 1 partido por x cuadrado, partido por 1 menos 1 partido por x. En clases vimos lo siguiente. En clases uno tiene que haber visto que el límite, cuando x tiende al infinito, de 1 partido por x a la r, esto da 0 para un cierto valor de r. ¿Esto lo vieron todos? ¿A qué se refiere con para un cierto? ¿Existen excepciones? Yo entendía que era cualquiera. ¿Cuándo es mayor que 1 el x? Cuando es Ah, no, mayor que no, me 1 nomás. equivoqué. Es que cuando es una raíz también crece. Ok, pero ¿qué pasa si el r fuera menos 1? Ah, claro. De ahí se te pierde la gracia de la verdad. Entonces, uno le pedía aquí que el r fuera mayor que 0 estricto, y muchas veces esto es opcional. He visto que en los libros ponen r en q. ¿Está bien? Así que, en Claro, general, para evitar indeterminaciones. para el curso lo piden con r racional. A mí me da lo mismo. Sirve Y con a la r. pi. Claro, como 1 partido por x a la pi es como, pero bueno, no es tan terrible después de todo, se va a dar cuenta que se cumple. Lo importante es que recuerde esto. Este límite es conocido, de hecho un límite notable y usted lo puede aplicar. ¿Por qué lo estoy diciendo? Bueno, porque lo que voy a decir es que este límite de arriba y este límite de abajo existen por separado. ¿Por qué existen por separado? Porque el límite de 1 es 1, el límite de 1 partido por x cuadrado cuando el x tiende al infinito, esto es 0, así que el límite de arriba existe y vale 1 más 0. Y el de abajo vale 1 menos 0. Así que cada uno de los límites existe por separado y por lo tanto por álgebra de límites, voy a poner álgebra de límites acá. Ya que el cociente comparar. tiende a lo que no es 0. Exactamente. Como dice Benja, además el denominador es distinto de 0, porque tiende a algo distinto de 0. Así que esto va a ser 1 más 1 partido por x cuadrado, partido por límite cuando x tiende al infinito de 1 menos 1 partido por x. Y esto sería equivalente a 1 más 0, calculando ya el límite, partido por 1 menos 0. Y eso sería 1, obvio. Casi me complico con una suma de fracciones. Conclusión, esto vale m, 1. Dígame, Fernando, la escucho. Profe, ¿es necesario poner todo eso o en el momento en que se factoriza se puede decir al tiro que vale 1? Pucha, escribe Porque un eso par de hice yo. pasitos más. ¿Qué Ya. le cuesta, pues, Fernando? Lo digo porque yo también, tiene razón. De hecho, si a mí me preguntan, en mi cabeza hace esto. De aquí pasa aquí, mi cabeza directamente, si como que cuando uno hace los Yo les dije límites, que, dígame. o sea, yo les dije que hicieran todos los pasos intermedios porque a lo mejor si llegaban del primero al último y estaba todo malo, no les podía poner nada. Pues en cambio, si hacían varios pasos y se equivocaban en uno, a lo mejor el otro tenía puntaje, no sé, pues, como para que a lo mejor fue un error chico nomás. Sí, esa es una buena Eso les estrategia. aconsejé que hicieran todos los pasos. Sí, yo en general lo que hago es esto. Desde aquí paso acá y de aquí hago Álgebra esto. de límites. Aquí hago esto directo y aquí pongo 1. Pero no lo haga de esa forma, ustedes están en formación. Cuando uno está en formación intenta escribir la mayor cantidad de pasos posible para que el profe diga, oh, este alumno sabe, este cacha. Es capaz de escribir todos los pasos y se entiende perfecto. De hecho, lo importante es que usted se entienda. Y por eso uno suele escribir hartos pasos para que la gente diga, cacha harto, entiende lo que está haciendo. Y si se equivoca usted en algo, entonces uno va Eso, a pues, tener como un cargo de eso. conciencia. Es como, oye, la tontera que se equivocó. Claro, a veces Como que no ponen le al quiero final, no bajar sé, por tanto. 2. Claro.
Y tú le pones igual, pues si, no sé, pues, si está todo bien lo otro. Ya, bueno, he Claro. escuchado a algunos ayudantes o algunos profes que como me muestran las pruebas y dicen, mira Alejandro, se equivocó solo en esto y está todo bien y está tan bien explicado. Claro, Y porque como que, hicieron todos los pasos, claro. sí, pues como que los profes dicen eso y yo así como, pero está todo mal igual, pues. No, Entonces no, como no. que ustedes logran convencer a esos profes corazón de abuelita de que no les deben bajar tanto. A este hombre despiadado no, y les va a poner el uno igual, pero, El Ale es más despiadado que yo. pero el resto sí es como que les cuesta como decir como que, no sé, aquí por ejemplo se equivocó en el signo, probablemente los chiquillos le vayan a borrar ese signo y le pongan el signo a mano y le pongan igual todo el puntaje. Yo es como, pero ¿cómo se equivoca en el signo? ¿Cómo no se dio cuenta? Y ahí voy a tener que salir a trotar por culpa de Es ustedes. lo mismo que uno pide cuando se equivoca en una prueba, pues que tengan piedad. Sí, sí, yo lo También me ha entiendo. pasado. Por eso les recomiendo escribir la mayor cantidad de pasos siempre, siempre. Porque aunque esté malo, el tipo, o aunque te equivoques en algo de las palabras que estás utilizando, a lo más el profe te las tacha, la parte que está malo, pero el resto está bueno, así que no te puede bajar por algo que esté malo, si lo demás está bueno. O sea, si lo que te preguntaron siempre está bueno, aunque haya de más, da lo mismo, pues no te puede bajar puntaje, no existe una corrección en la que por equivocarte en cosas que están extras, te bajen puntaje. Esa es una buena estrategia para ustedes, sobre todo que les encanta competir por las notas, porque es algo importante en el bachi. Siempre escriban miles de cosas nomás y si hay algo que está malo, que da lo mismo, no está malo, pero no te pueden bajar puntaje si no tiene nada que ver Bueno, con si, lo mejor si con a lo mí que te me están ponen que preguntando. evidentemente las funciones continúan todos los reales, eso está malo. No importa que no haya sido relevante para el problema, eso está malo. Claro, por ejemplo, aquí podrían haber puesto, no sé, no sé, el dominio en los reales. No sé, por poner Claro. algo de esta función. Claro, está malo, pero cuando hiciste todo esto da lo mismo, no influyó en nada que pusierais dominio de todos los reales. No te pueden bajar por eso. Muy claro. Ok, entonces calculamos m. Una vez que uno calcula m, es necesario, si se fijan, esto tiene un orden. Si tú no calculas el primer límite, el segundo límite no tiene sentido todavía porque necesita el valor de m. Así que estamos acá. Vaya hablando nomás, alguien pidió la palabra. Sí, yo. Dígame, Benja. Profe, pero no entendí por qué hizo el límite de x cuando tiende al infinito partido por el límite también. ¿Por qué Ah, lo dividió? porque cada uno de los límites existe. Y cuando cada uno de los límites existe, podemos aplicar álgebra de límites. Eso quiere decir que el límite de una división es la división de los límites. Eso es lo que apliqué acá. Ah, Esto era una Solo si división. existen por separado, y, claro. Por y eso eso es más antes, completo que hacer el límite de una división. claro, claro. Lo que hice acá fue, dado que cada uno existía por separado, puedo hacer el límite de la división como la división de los límites. Eso fue lo que aplicamos. Y esto es una propiedad de álgebra de límites. Así como muchas veces hay un producto y cada uno de los límites existe separado, nosotros escribimos el límite del primero por el límite del segundo. Eso mismo lo Ah, ya, aplicamos ahora con una Eso, división. ya, gracias. Y aquí obviamente pónganle una estrellita o algo porque aquí para aplicar esto los límites deben existir. Deben existir por separado. Si no existen, entonces la separación que usted está intentando es incorrecta. de hecho, yo en clase una vez vi que los separaba y daba otra cosa y juntos. Y ahí Sí, estaba mal. así que esto que está Y aquí que es llega a una importante. contradicción. Ok, para calcular el n era f de x menos mx. Recuerde muy bien que si el m es 0, entonces estamos en el caso de las clases donde obviamente vamos a calcular las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales se calculan sin esto. Por lo tanto, si el m es 0, calza perfecto con querer calcular una asíntota horizontal. Entonces era límite cuando x tiende al infinito del f de x, que sería en este caso x cuadrado más 1 partido por x menos 1, menos m por x. El m es 1, así que va a ser menos x. Entonces este límite va a ser... Aquí no podemos separar, por ejemplo. No podemos hacer que el límite de una resta sea la resta de los límites, porque este límite va a ser de cierta forma infinito. ¿Están de acuerdo que esto puede ser infinito, no? ¿Sí? ¿O no?
Sería infinito partido en infinito igual. Por supuesto. Pero este infinito es como más grande, ¿no? El del cuadrado, Claro. según lo que hemos visto en clase. Así que este se comporta como un infinito. Y infinito menos infinito no es cero. Está bien, así que no hagan ese tipo de locuras. No es llegar y separar los límites. Y como no los voy a poder separar porque me dan cosas extrañas que están indeterminadas, significa que aquí hay que sumar fracciones y empezar a trabajar. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a sumar las fracciones y ver que me quede algo que por lo menos sea bonito. Entonces esto me va a quedar x cuadrado más 1 menos, y va un paréntesis, lo voy a hacer por paso, x por x menos 1, para no equivocarme con ese paréntesis, con ese menos que está acá, partido por x menos 1. Eso me quedaría límite, cuando x tiende al infinito, de x cuadrado, se va a ir con este x cuadrado, y esto me queda un más x, entonces me queda x más 1, ¿está bien? Sí. Sí, perfecto, partido por x menos 1. Bueno, ahora voy a aplicar L'Hopital. Lo voy a aplicar nomás, no voy a explicar que las funciones son derivables, que de la forma que cuando uno hace el límite del primero No, eso y lo el límite explico del yo. segundo Eso son lo explico yo. infinitos. Nada de esas cosas voy a aplicarlas porque sé que la Lía lo va a hacer. Sí, Yo pues voy a tú estás poner viendo igualdad esa por parte L'Hopital puntual. nomás. Así que esto va a ser límite cuando x tiende al infinito, derivamos arriba y derivamos abajo, no como cociente. Siempre recordar eso. L'Hopital no hace un cociente, deriva arriba y deriva abajo. La derivada de x más 1 sería 1, partido por la derivada de x menos 1, que también sería 1. Y el límite de una constante es la constante, así que esto vale 1. Conclusión, tiene una asíntota oblicua. F tiene una asíntota oblicua. ¿Y cuál sería la asíntota oblicua? X más 1. Exactamente, igual x más 1. Y ahora la voy a tratar de graficar. De hecho, eso es lo que estaba intentando hacer antes. Y voy a mostrar cómo se ve esto. Perfecto. Fíjense que antes había puesto x nomás. Bueno, pongamos eso. Voy a mostrar los gráficos. Este sería el gráfico en verde o rojo, no estoy seguro, ustedes saben que el verde y el rojo no lo logro distinguir, pero es lo que no es azul, ni medio lila, no sé si azul o lila. Pero esta es la curva original. De hecho tiene una asíntota en 1 también, una vertical, que también lo podríamos haber comprobado, pero no era parte de lo que estábamos haciendo hoy día. Si se fijan en 1, por la izquierda y por la derecha, se va a menos infinito y a más infinito. Y esto que está acá es la recta y igual x. Y uno, si se fija, se acerca bastante a la función, pero no es tanto, ¿no? Y en el infinito deberían acercarse un poco más, pero no es lo suficientemente cerca como para que nos dé 0 en la resta. En cambio, si yo pongo x más 1, notamos lo siguiente. La recta, obviamente, la recta que acabamos de dibujar se acerca un montón a la función y cumple lo mismo que uno espera de una asíntota, que a medida que uno se va alejando hacia el infinito, esta curva se va acercando cada vez más a la recta y igual x más 1. De hecho, si lo viéramos cada vez más a la derecha, bueno, lo voy a buscar, ahí estamos en 70 y tanto, evaluando ahora estamos evaluando en 98 por acá, y fíjense cómo se va acercando cada vez más, después, de hecho, se ve casi indistinguible, ¿no? Pero si uno hace un zoom, en algún momento se deberían separar un poquitito. Ahí todavía se nota finalmente que realmente están un poco separadas y a medida que más nos vamos alejando, se van acercando, etc. A eso se refiere con una asíntota oblicua, que no es una asíntota típica horizontal, es una asíntota que va en diagonal. Por eso se llama oblicuo. Así que eso, por lo menos entonces podemos hacer otro tipo de gráfico. Este tipo de asíntotas no se ven en el curso, pero ustedes ya pueden graficar cosas más interesantes que las que podemos hacer en el curso. En el curso vamos a hacer asíntotas horizontales y asíntotas verticales nomás, pero este tipo de asíntotas también son interesantes por sí mismas. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Bastante bien.
Ok. A mí me gusta Como harto siempre, porque... excelente. A mí me gusta porque es un poco más general que lo que uno hace en el curso y no es tan peludo tampoco, es como agregar un par de límites más nomás a las definiciones y se acabó. Así que por eso quería verlo con ustedes, obviamente, para que veamos un poquito más de cosas que las que se ven en la cátedra. Bueno, y el segundo lo voy a hacer ya más rapidito para no perder tanto tiempo. Vamos a calcular límite, Profe, ¿sí? ¿esto es lo mismo que pasa con una función biyectiva y su inversa? No, Lo de no, la... porque ¿No? no, ¿por qué no? Porque las rectas, o sea, las funciones que son biyectivas no tienen por qué acercarse a i igual x. Las funciones inversas lo que hacen es una reflexión con respecto a i igual x. No es Ya. que sean asíntotas hacia i igual x. De hecho, piensa la siguiente. Tengo i igual x y pongamos una recta acá arriba. ¿Cuál sería su reflejo de esa con respecto a i igual x? La recta en el cuadrante que falta. Exacto, de acá. Y ninguna de las dos se acerca hacia la asíntota. Si esta fuese una asíntota. De hecho, esta no puede ser una asíntota de esta función, ¿no? Claro. Eso. Así que de hecho la asíntota de esta es ella misma y la asíntota de esta es ella misma. De la recta las asíntotas son ellas mismas. Así que si quisieras calcular la asíntota de esta función, su asíntota oblicua sería la misma función porque es una recta. Y para las funciones que no son rectas, tienen que cumplir cuando son como funciones racionales, ya sabes. El denominador tiene que tener grado 1 menos que el numerador para que esto empiece a funcionar. Profe, Dígame. tengo una pregunta antes de que terminara la parte A, donde ¿Sí? está la explicación al final. Calcula un límite que es el límite cuando x tiende a infinito de x más 1 partido x menos 1. ¿Sí? En la página siguiente. Sí, perfecto, aquí. ¿Puedo hacerlo sin L'Hopital? O sea, sacar el x, Por digamos, supuesto, por paréntesis, ya. supuesto. Por Sí, supuesto, es solo que me quise asusté donde aplicar. vi eso, porque... ¿Cómo? Es que me asusté donde vi el L'Hopital porque pensé que era como... No, era evidente. Yo solamente quise hacer dos formas distintas nomás, para Ok, que no se den cuenta que se puede hacer de una manera nomás. ok, gracias. Ujú. La otra función era x al cubo partido por x cuadrado más 3x menos 10 o menos 3x más 10 más 3x menos 10. Bueno, uno cacha que esto va a funcionar también porque obviamente vamos a dividir por x. Esto es lo mismo que partido por 1, extremos con extremos y medios con medios. Sabemos que va a quedar un x al cubo sobre x al cubo y ese límite va a ser 1, de hecho. De hecho, cada vez que tengan la misma potencia, en este caso esto sería x al cubo, esto sería x al cubo más 3x cuadrado menos 10x, ¿no? Lo que usted podría ver es que siempre, cada vez que tenga un polinomio arriba y un polinomio abajo y sean del mismo grado, y aquí aparezca un a y aquí un b, el límite va a ser a partido por b. Eso es seguro. Seguro porque uno va a factorizar por x al cubo por la potencia más grande y todos los que estén hacia acá, por ejemplo en este caso, van a morir. Porque como la potencia es menor, va a quedar un x dividiendo y un x dividiendo y cuando haga el límite al infinito, todos estos les van a dar 0. Así que en general, cuando tenga un polinomio sobre otro polinomio y tengan el mismo grado, ya sabe lo que va a dar como resultado. El coeficiente que acompaña al de arriba partido por el coeficiente que acompaña al de abajo. Dicho eso, bueno, ahora va a ser 1, claramente 1 porque es 1 partido por 1, pero hagámoslo como corresponde. Esto va a ser límite cuando x tiende al infinito de x al cubo por 1, una obviedad, pero no importa, es para poder simplificarlo. Y x al cubo, factor de 1 más 3 sobre x menos 10 sobre x cuadrado. Simplificamos el x al cubo y nos va a quedar límite cuando x tiende al infinito de 1 partido por 1 más 3 partido por x menos 10 partido por x cuadrado. Cada límite existe por separado, ya lo expliqué, no lo voy a volver a escribir. Esto ahora queda para usted, escriba algo similar a lo que escribimos antes, límite del de arriba partido por el límite del de abajo, y esto va a ser 1 partido por 1, y esto es 1. Por lo tanto, esto era m,
Dígame, Claudio, mientras estoy cambiando la letra. Todavía no entiendo por qué es necesario separar los límites. No puedo llegar ahí de lleno a decir que es 1 partido en 1 porque se transforman en 0. Sí, pero uno trataría de hacerlo de la forma más rigurosa posible nomás, ¿Pero por qué sería más riguroso? No entiendo. porque está aplicando las propiedades de álgebra de límite que llegar y calcular. Esa es Ya, la diferencia. pero sí es lo mismo lo que estoy haciendo al final. Claro, porque estás haciendo esto. ¿Qué es lo que Sí, estás aplicando acá? Estás tratando en tu cabeza cuando hiciste 0 y 0, lo que sí. hiciste fue álgebra de límite, porque dijiste que el límite de la suma es la suma de los límites. Ah, ya, eso estamos haciendo Eso, entonces. eso. Por Vale. eso uno le pone álgebra de límites para que quede clarito de que aquí hiciste una separación en tu cabeza y por eso te digo 1 más 0 más 0. O 1 más 0 Bueno, menos 0. Ok, esto era el m. Y ahora para calcular el último, era límite, perdón, creo que me estoy demorando más de la cuenta. Cuando x tiende al infinito de f era g de x. G de x era x al cubo partido por x cuadrado más 3x menos 10. Esto menos m por x, que en este caso de nuevo es x. Nuevamente hay que sumar fracciones. Esto me va a dar, cuando multiplique, se va a ir el x al cubo. Y me van a quedar este con negativo y este con negativo multiplicados por x. Así que me va a quedar menos 3x cuadrado más 10x. Todo esto partido por x cuadrado más 13x menos 10. Ahí lo único que hice de aquí para acá fue sumar las fracciones sabiendo que el x por x cuadrado me daba el x al cubo que se simplificaba. Y después lo que hice mentalmente fue menos x por menos 3, o sea, menos x por 3x menos x por menos 10. Nuevamente, potencia más grande es x cuadrado, dividimos por x cuadrado, factorizamos por x cuadrado. Voy a saltarme todos esos pasos, como ya sé que es un p de x sobre q de x tienen el mismo grado, esto va a ser menos 3 partido por 1. Y eso es menos 3. Usted escriba los detalles, yo solamente me los salté porque ya hacer de nuevo lo mismo no tiene sentido. Por lo tanto, la función g tiene una asíntota oblicua. Igual, esto era g, parece f, i igual, m era 1, así que esto va a ser x menos 3. Y obviamente haga el dibujito. Lo importante es que después no solamente vamos a calcular asíntotas, el objetivo que tiene toda la semana de ahora y la siguiente semana es que nosotros podamos hacer el gráfico de estas funciones. Y ya con lo que acabo de decir, este tipo de gráficos no las vamos a poder hacer tan bien, porque en el curso oficialmente no vamos a calcular asíntotas oblicuas, pero sí podríamos intentar hacer el gráfico de esto, solo que no le vamos a agregar una asíntota que es a donde se va acercando de forma diagonal. Sí vamos a poder hacer este gráfico y vamos a tirar las cosas así nomás, por ejemplo. Vamos a hacer eso nomás. En cambio, si uno hiciera el curso con asíntotas oblicuas, uno podría poner aquí un tachado que significa que nos vamos a ir acercando a esa recta, por ejemplo. ¿Está bien? Eso quería contarles yo. Dejo de compartir. Está silenciada. Sí, que había ido a dejar las cosas que había tomado desayuno. ¿Se ve? ¿Se ve? Ahí. Sí, profe. Ay, ya, gracias. Ya, entonces vamos a resolver estos límites por L'Hopital. O sea, en verdad, no necesariamente todos se pueden hacer por L'Hopital, pero la idea es aplicarlo como para que se vea la utilidad y la hipótesis y todo eso. Ya, entonces. No quiero, ahí se borró. No, ya. Entonces, espérense. Voy a usar morado en vez de rosado. Ya. Entonces hagamos el A. Límite
Ay, qué silencioso. Ya, no importa. Ya, entonces, Yo le en digo, verdad, en verdad este límite, voy a jugar un poco con el límite para llegar a algo como más fácil y ahí voy a aplicar L'Hopital. Eso es lo que voy a hacer, ¿ya? Entonces, esto es lo que a mí se me ocurrió en verdad. Yo vi a hartas personas haciendo otras cosas, si le dio, bacán, no es necesario hacer lo mismo. Ya, entonces, este límite, lo primero que voy a hacer es dentro de la raíz voy a factorizar por x cuadrado. Eso es lo primero. ¿Y por qué lo hice? Porque si hago eso, va a salir un x, que se va a poder factorizar con el menos x. Por eso lo hice. Se me queda 1 más 1 partido por x, 1 partido por x cuadrado. ¿Ya? Entonces ahora va a salir el x. Me va a quedar 1. ¿Qué pasó? Mauro, alguien me escribió algo en el chat, por eso me reí. Ya. Entonces ahora, fíjense lo que hice. Simplemente factoricé y aparecieron esos términos. Nada raro. Entonces ahora voy a factorizar por x. Me queda esto. ¿Sí? Y lo último que voy a hacer es como ese x está multiplicando. Ahí. Lo voy a tirar para abajo. Ya. O sea, lo único que hice, chuta, se me bajó todo, fue manipular el límite, nada más. Entonces ahora, recordando que cuando tenía el límite del infinito, uno podía hacer un cambio acá, y en vez del límite de x tiende a más infinito, uno podía hacer a 0 más. ¿Se acuerdan? A 0 por la derecha. Entonces aquí voy a hacer el cambio. Y en verdad esto me va a quedar cambio así. de variable. A ver, ¿cómo? Y eso me ¿Podría queda explicar el así. cambio de variable? Ya, les voy a ¿Puedes hacer poner un U, puedes recuerdo. poner otra letrita para que... No, pero para miren, que- ¿se acuerdan que cuando nosotros teníamos esto? ¿Se acuerdan de eso? Eso era lo mismo que esto. ¿Se acuerdan? Eso fue lo que hice. ¿Qué? Todo lo 1 partido por x los cambié por x. Yo no Lo lo he di visto vuelta. así, pero ¿No lo usó un viste? cambio de variable, no. Pero se usó un cambio de variable. U igual 1 partido por x, por si acaso. Pero es porque cuando tiende a 0 es como es infinito y es lo mismo, ¿es por eso? Claro, exactamente. Claro, porque si esto es 1 partido por más infinito, esto sería como irse al 0. ¿Cachai? Claro. Y de hecho, es que esto yo lo vi en clase. Esto de acá. ¿Pero qué Yo hice la ganamos? analogía. Está terrible bueno Eh, el es que cambio. ahora es más fácil porque ¿Qué es cuando más fácil? derive no tengo que derivar esas cosas. Solo voy a derivar esto que es más fácil. ¿Cachai? Por eso es el cambio. ¿Derivar qué cosa? Porque voy a usar L'Hopital ahora sobre este de acá. Ya, pero ¿cuál es el Voy a problema con el necesitar otro? derivar. ¿Cómo? Porque Ah, igual ya, podría sacando de usar que 1 L'Hopital, partido de pero me x. van a quedar cosas horribles, sí. Ah, vale. Por eso hice el cambio, porque si no tendría que derivar esto de adentro, imagínate. Me va a quedar horrible, en cambio acá simplemente derivo eso, que es fácil. ¿Está? Está Ya, bueno, entonces, está bacán. espérense, voy a borrar. Ya. Bueno, había gente que lo hizo, racionalizó varias cosas, pero yo no quise hacer eso en verdad. Para que vean que también se puede hacer de otra forma. Espérate que alguien me habló. Ah, ya. No sé lo que es. Ya, entonces veamos, pues. Veamos lo que pasa. Entonces, llamemos. Bueno, y ahí al ojo uno ve si puede usar L'Hopital. Entonces al ojo lo veo primero, antes de hacer los cálculos formales, y reemplazo por 0. Entonces me queda 0 abajo, que es lo que quiero que pase. 1 raíz de 1 menos 1, 0. Entonces debería pasar. Ya, entonces ahora le llamo formalmente a las cosas el numerador y el denominador. ¿Sí? Entonces fijémonos que lo primero que pasa es que son derivables. Nosotros vimos que esto era derivable, vimos una regla, las raíces también son derivables, menos 1 obviamente. Entonces son derivables. Ya. ¿Qué más? Entonces ahora escribimos formalmente lo que nos fijamos que pasaba. Entonces,
Todas estas cosas hay que escribirlas así para, si usted va a usar L'Hopital. Si la pregunta es básicamente eso, tiene que escribir todo esto. ¿Ya? Entonces, ¿en qué iba? Son iguales a 0, ya. Entonces, voy a escribir todo lo que uno debería decir, como para que sea ordenado. Voy a darme toda la lata en este problema. Ya. Entonces, para aplicar... ¿Qué tiene que pasar? Entonces, primero tiene que pasar que las funciones sean derivables, ¿sí? Entonces, para aplicar la regla de L'Hopital, espérate que me voy a salir de ahí. Lo que sí pasa, lo acabo de argumentar, ¿cierto? Entonces se tiene eso. ¿Qué más? El límite f partido por g, eso tiene que pasar, también pasa, ¿sí? Que acabo de probarlo acá. ¿Y qué más tiene que ocurrir? Como para aplicar así como lo último. O sea, cuando digo exista, es que valga un número real o más o menos infinito. Ya, entonces, si este límite existe, ¿qué va a pasar? O sea, si pasa todo esto, se tendría que límite de lo que yo quiero calcular es igual al límite de esto de acá. Porque como existe, ya, ¿sí? Entonces, después de escribir todo esto como el preámbulo para poder yo después llegar y calcular, perdón, para después llegar y calcular este límite, ahora voy a analizar este límite aparte. ¿Qué pasó? Mira, si te están preguntando L'Hopital, sí, porque es la pregunta del L'Hopital. Si, por ejemplo, el Ale cuando estaba sacando la asíntota usó L'Hopital como una herramienta, por último escribir ahí, no sé, son derivables, se tiene la forma 0 partido por 0 y listo. Pero si él es como que estáis haciendo la pregunta del L'Hopital, tenéis que argumentar todo. Como que si te dicen calcula el siguiente límite y es por L'Hopital, y lo quería hacer por L'Hopital, claro. Exactamente, tenéis que argumentar todo porque eso te están evaluando. Entonces veamos ese límite. Entonces para ver ese límite, tengo que derivar. Yo soy súper ordenada en verdad, así que voy a hacer las derivadas. ¿Cuál era la derivada? Bacán, O sea, ¿cuál era? ordenadito. ¿Ah? Se ve ordenadito, está bacán. Es que es como para que no se pierda nada. Entonces, la derivada de esto sería, bueno, acá hay un 1 que a 0, entonces en verdad voy a derivar solo la raíz. Recuerden que las derivadas de las raíces siempre son 1 partido por 2 veces la raíz de lo que sea que haya adentro por la derivada de lo de adentro, ¿sí? Entonces sería 1 partido por 2 veces toda la raíz por la derivada de lo de adentro, que es 2x más 1. ¿Ven que es más fácil? Porque el otro eran como fracciones. Entonces hubiera sido más horrible. Y la derivada de esto es 1. ¿Sí? Eso sería el... Entonces, el límite de esto, en verdad es esto. Porque el 1 obviamente ya no lo puse ahí. ¿Sí? Y en 0, ¿cuánto sería esto? 1/2. ¿Sí? Entonces, como toda la argumentación, como el límite de, como este límite existe, y ahí digo, por regla del L'Hopital, límite de lo que yo quería calcular al principio, vale 1/2. Y ahí termino.
Perfecto. Eso. Gracias, profe. Sí. Ya. ¿Puedes subir Bueno, un esa es poquito? toda la argumentación. ¿Cómo? ¿Puedes ¿Van a subir un mandar los poquito? apuntes? O Sí, sí, pues, que obvio. mande los apuntes. Ah, Esa es ya. toda la argumentación. Yo le pondría un 7. Te pondrías tú mismo un 7. Yo me pondría, sí, porque la idea es argumentar todo, pues, en verdad. Porque fíjense qué pasa si este límite no existe. Supongamos que este límite, el de las derivadas, no existe. Entonces escriben la misma idea y luego les van a dar las segundas derivadas, ¿sí? Y después el de las segundas derivadas existe. Entonces, como el de las segundas derivadas existe y era igual a este, ese existe, y como ese era igual al otro, el primero existe. Y ahí se devuelve. ¿Se entiende? Sí. Y ahora él... oye, ya llegué al otro problema y No ya hay ocupé toda problema. la Raya nomás ahí. Baja nomás. ¿Seguro? Sí, raya en el. Sí, total, voy a agregar después. Voy a compaginar nomás todo lo que hiciste tú con lo que hice yo y con lo que haga el Benja. Ya. ¿Qué decía el 1B? Ah, el 1B era el de... Ah, se va. Raíz de x más 1 creo que era. Te lo puedo dictar si quieres. Ya, díctamelo mejor. Y entonces deja. Ya era abajo. ¿X tiende a 0 más o a 0? No, x tiende a 0 nomás. ¿Ya? ¿X tiende a Arriba 0? es raíz de x más 1 menos 1 menos x medios más x cuadrado cuarto. Y todo eso sobre x cuadrado. Ya. Entonces, uno lo primero que hace es ver si el límite que está acá da la forma indeterminada que queremos. Entonces, abajo da 0, arriba da 0 más 1, 1, menos 1, 0, 0, 0. Entonces, sí. Entonces, las funciones que quiero y la otra. Entonces, son derivables. Hay una raíz, potencias. Entonces, ya, son derivables. Después, no voy a escribir todo lo que hice en delante, es como... Voy a hacerlo al tiro porque ya me di la lata de hacer toda la explicación. Note que... ¿Ah? Ahora, claro, en la otra el está todo. Claro, en la otra está todo. Ahí está todo perfecto, pero aquí... Entonces... Y acá uno pone note porque es evidente, o sea, no va a estar poniendo 0 más 1, a menos que sea algo horrible, que es evidente que tiene que hacerlo. Pero este es obvio que es 0. Ya. Entonces, claro. Sí, claro, entra el límite y todo. Note que esto es 0, entonces ahora vamos a derivar. Entonces veamos límite de... Veamos ese límite, ¿ya? Si ese límite existe, como se cumple la hipótesis del L'Hopital, entonces ese límite existe. Eso queremos ver. Entonces la derivada de eso sería... Ahora voy a tener que derivar esa cuestión. Así era, ¿verdad? Ya. Entonces la derivada de eso sería la raíz, recuerden que era 1/2 y abajo la raíz de lo de adentro, o sea, de todo lo de adentro. Por la derivada de lo de adentro que es 1, entonces sería eso nomás. La derivada de menos 1 es 0, la derivada de x medios es 1/2 nomás porque el x se va, entonces me queda menos 1/2, y la derivada de esto sería el 1/4 que afuera, entonces sería 2x. Y como queda 2/4, queda 1/2. Entonces sería más x medio. Esto es súper fácil, no es como... O sea, es simplemente bajar el 2 y listo. Y el 2/4 queda 1/2. Ya, entonces ahí me quedó esa derivada. Y la otra me queda 2x. Entonces formé un nuevo límite que sería este. Arriba queda esto. Y abajo queda 2x, ¿cierto? Entonces, veamos qué pasa con este límite. Si pongo un 0, me queda 1/2 menos 1/2, 0, más 0, de nuevo, 0. Entonces, este límite nuevamente me dio 0 partido por 0.
Por lo tanto, ahora voy a tener que volver a derivar. Entonces, veamos el otro límite. Y ojalá este exista. ¿Ya? ¿En serio? Entonces veamos este límite. Y note que estas funciones son derivables. Esta y esta son derivables. Por la misma argumentación, de hecho son parecidas a la otra. ¿Sí? Y nuevamente dan 0 partido por 0. Usted obviamente tiene que escribir eso. Tiene que escribir que el límite de f' es igual al límite de g', que es 0. Y ahora va a analizar el límite de las segundas derivadas. ¿Sí? Entonces ya. Ahora la segunda derivada, ¿quién es? Es la derivada de todo esto. La media derivada. Ya no importa. Entonces, así como está horrible, no lo voy a escribir, lo voy a dejar como... Lo voy a dejar así. Así lo voy a dejar, para que sea más fácil. Porque no va a ser un cociente ahí. Ya. Entonces, ¿qué queda? El 1/2 claramente constante, entonces lo dejo ahí. Y derivo esta potencia. Entonces, bajo el menos 1/2 y le resto 1. Entonces me queda menos 3/2. Y esa fue la derivada de esto de acá. La derivada de eso es 0 y la derivada de x² es 1/2. Ya, entonces ahí ya caché que cuando ponga un 0 no me va a dar 0. Entonces al menos se está salvando ese límite. ¿Y qué pasa con el g2'? Sería 2. ¿Sí? Ya, entonces no va a dar 0. Así, límite, cuando x tiende a 0, de esta cuestión, sería límite de menos 1/4, x más 1, elevado a menos 3/2, más 1/2, partido por 2. Y eso es menos 1/4, más 1/2, partido por 2. Eso es 1/4, 1/8. Entonces existe. ¿Se fijan? Eso es lo que yo quería que pasara. Entonces, ¿qué voy a decir ahora? Ahí. Entonces, por regla del L'Hopital, porque le estaba aplicando el L'Hopital al de las primeras derivadas. Eso es importante. Entonces, por regla del L'Hopital, chuta. El límite de f' de x existe, chuta, se me fue todo, espérense, no sé por qué se me va toda la cuestión por abajo. Existe y vale 1/8, y nuevamente por regla del L'Hopital, porque recuerden que estábamos aplicando el L'Hopital a este y antes le estábamos aplicando al otro. ¿Qué será el original? Existe. Y vale 1/8. Y ahí termina. ¿Se entiende? Hay que devolverse porque yo le estaba aplicando el L'Hopital a este, porque este no existía, entonces no podía decir que era igual a este. Pero este por L'Hopital sí existe, ya que esto existe. Y al final me devolví y llegué a que el primero existía. ¿Se entendió? Profe, cuando concluyó el segundo L'Hopital, ¿por qué pone como f de b partido en g de a? O sea, con un ¿Cómo? Es que yo escribo súper superíndice. mal, entonces no sé qué. ¿Cómo? ¿Son 2 comas o son letras? ¿Esto? Mira, este de acá. No, Espérate, lo voy a escribir. Son ¿Cuál? 2' o no, ¿qué dice? No sé. dice así, coma, límite cuando x tiende a 0 de f. De f2'. Ah, ya. ¿Ahí? Entonces Sí, este ahí. existe, y por L'Hopital este existe, y como por L'Hopital son iguales, vale 1/8, y por L'Hopital el otro existe, y también vale 1/8. Y ahí se devolvió hasta el infinito. Entonces si hay 3 L'Hopital, usted tiene que devolverse hasta llegar al primero. ¿Ale vaya a decir lo que quería decir? Sí, por supuesto. Ya.
¿Puedes volver entonces al problema nomás? Solamente al ¿A enunciado. la fotito? Ya. Ahí está. Ok. Respecto a este ¿Quieres problema, rayar? no. Solo quiero mencionar Ah, lo ya. siguiente. Si usted se fija, la función es raíz de x más 1 por un lado, y por el otro lado hay un polinomio que se está restando, ¿no? Que es menos 1 menos x medios más x cuadrado cuartos. Bueno, ese polinomio que está ahí no es cualquier polinomio. Ese polinomio que está ahí es el polinomio de Taylor que estábamos viendo la semana anterior. De hecho, lo que estoy intentando hacer es aproximar la raíz de x más 1, que es una función, por otra función, que es un polinomio. El polinomio va a ser menos 1 menos x medio más x cuadrado cuartos. Y si usted recuerda, la semana pasada, los coeficientes tenían que ver con ciertas cosas. Cuando uno vio el polinomio de Taylor aparecían las derivadas, ¿no? Aparecía la evaluación primero en un punto particular, después la primera derivada evaluada en un punto, la segunda derivada evaluada en un punto y así sucesivamente. Claro. Ahora, Lía, necesito que me muestres todo tu problema, todo lo que fuiste desarrollando. Claro, desde aquí. Primero, ¿cuánto sería la raíz de x más 1 evaluada en 0? Raíz de 1. Y la raíz de 1 es 1. Por eso el primero aparece un menos 1 restándose, porque ese es el primer valor que me iba a dar la función. Ahora debería obtener como siguiente polinomio la derivada evaluada en 0 y va a ser por x. Y cuando la Lía derivó, le dio 1 partido por, perdón, 2 raíz de x más 1. Si usted evalúa en 0, ahí le aparece el menos 1 medio. De hecho, le aparece en 1 medio. Y como lo estoy restando, aparece el menos 1 medio por x. Después volvió a derivar y le quedó una derivada así como 1 medio por menos 1 medio partido por x más 1, algo así, a la menos 3 medios. Si usted fija muy bien eso le va a dar algo con 1/4. Así que está escrito de esa forma para que usted se dé cuenta que no solamente uno puede aproximar números, hay otra forma de aproximar cosas, que es aproximar funciones. Y obviamente para aproximar funciones, en este caso la función raíz de x más 1, uno la puede aproximar mediante un polinomio. Y yo lo quise aproximar solamente hasta grado 2, te lo puede aproximar hasta grado n, y hay un teoremazo, que es el teoremazo que vamos a ver a fin de semestre, que dice que bajo ciertas funciones, toda función se puede aproximar mediante no un polinomio, sino que una serie, y se llaman series de Taylor. Y ahí se cumple la igualdad. O sea que en adelante las funciones que son medias extrañas, por ejemplo, seno, coseno, la función exponencial, la función logaritmo, se van a poder mirar como una suma infinita de polinomios. Y esa igualdad se cumple para un montón de valores en R. Y eso es un teoremazo porque obviamente la función logaritmo uno como que la dice, bueno, la función logaritmo es la función logaritmo. Gracias. Como que no hay una definición como tan buena. O la función coseno es la función coseno. Ni siquiera la entendemos muy bien. Pero en cambio cuando la miramos como series, las series son sumas de polinomios. Y por lo tanto los polinomios como lo entendemos bien, por lo menos hay una mejor noción de lo que estamos hablando. Eso les quería mencionar. Gracias. Ya. Ahora voy a hacer el último. Ocuparé otra hoja. Ya, perdón. Ya. Entonces el último es esto, ¿verdad? Sí, este partido por... Exacto. Sí. Ya. Aquí fíjense que la T es como una constante. Yo la puse para puro engañar. ¿Ya? Es como 2, 5. ¿Ya? Por si acaso. Ya, entonces lo que voy a hacer para resolver este límite, voy a hacer un cambio de variable. Eso voy a hacer. ¿Ya? Entonces, y eso es súper útil porque, por ejemplo, cuando ustedes tienen integrales y tengan que hacer cambio de variable y tengan límite al infinito arriba, van a tener que hacer estas cosas. ¿Ya? Entonces, voy a llamar x igual a 1 partido por 2 a la n. ¿Sí? Entonces, si n tiende a más infinito, yo les puse un hint ahí así como límite de a a la x igual a más infinito si a es mayor que 1. Entonces, esto se va a 0 más. Entonces, si n tiende a más infinito,
X tiende a 0 más. Entonces ese va a ser mi cambio de variable. Porque si yo quiero hacer un cambio de variable dentro del límite, obviamente tengo que cambiar las variables que, por ejemplo, aquí donde hay un 1 partido por 2n pongo un X, pero además tengo que cambiar esto, porque ahora depende de X. ¿Sí? Entonces, en verdad, ese límite que está arriba va a ser igual a esto. Entonces, el 4 a la n en verdad sería 1 partido por x cuadrado, y esto queda así. ¿Se fijan? ¿Perdón? Profe, Máquina. ¿Qué más fácil? usted como, pero ¿usted sabe que hay que cambiar variable al ojo o porque ha hecho mucho ejercicio o porque se le que yo aquí ocurrió les nomás? muestro cosas. O Porque he sea, en hecho mucho verdad lo hice ejercicio. en verdad, porque he hecho mucho ejercicio, pero en verdad lo hice para que fuera más fácil, porque en verdad no sé trabajar muy bien con porque en verdad estas son funciones exponenciales que no alcanzamos a ver lamentablemente, y son súper útiles los límites con exponenciales. De hecho, supongo que lo vamos a ver, ¿cierto? Sí, sí, lo vamos a ver. Probablemente. Por supuesto. Claro, y lo debíamos haber visto el semestre pasado, pero no lo vimos. Y ahora hubiéramos hecho harto ejercicios bonitos del hospital, pero no pudimos. Y yo le estoy mostrando como una forma. De hecho, es un cambio de variable que después ustedes van a utilizar cuando hagan integrales. Por eso lo estoy mostrando. Porque en algún momento van a tener que hacer un cambio de variable y van a tener que ver si una tiende a esto, a dónde tiende la otra, y tienen que ver estas cosas. Y ahora fíjense que vamos a trabajar con un límite que es mucho más sencillo. Porque así como está, no sabemos trabajarlo, y por eso les puse el hint, porque no vimos exponencial. Claro. Solo En por el eso. fondo lo que es bueno pensar para estos cambios de variable, para que no se asusten así como que alguien va a llegar y decir, evidentemente el cambio de variable que hay que hacer es x igual 1 partido por la raíz de Exacto. coseno cuadrado, no sé qué onda, como eso, bueno, eso lo van a ver en integrales, pero a grandes rasgos piensen como que si es que se les repite mucho una cierta forma, como que eso tiene muchas exponentes. Entonces quizás sería bueno reemplazar esos exponentes con algo. En el otro cambio de variable que hizo el Ale había muchos 1 partido por x. Todas las x estaban en 1 partido por x elevado a la algo. Entonces, quizá conviene no ver el límite desde el punto de vista del 1 partido por, o sea, desde el punto de vista del x directamente, sino que desde el punto de vista del 1 partido por x. Y pensar en a qué tiende eso, como encapsular eso en un paréntesis y decir, ya, pero ¿esto a qué tiende? Pongámosle un nombre. De hecho, Entonces, aquí está escondido lo mismo que se hace con los límites al infinito, que es lo que hice en claro. el primer ejercicio. No, sí. Se fijan que hice un cambio de variable parecido, que fue el único que hemos visto en verdad, pero después en integrales van a tener que hacerlo ustedes. A ver qué pusieron en el chat. El cambio de 4 a la n. Porque eleva al cuadrado esto. Te queda x cuadrado igual a 1 partido por 4 a la n. Entonces 4 a la n es 1 partido por x cuadrado. ¿Cachaste? Escribe la línea. Ah, Que te cuesta escribir la línea. Esfuérzate. Al lado, a la Ya derecha. lo voy a tú, po, tú. escribir. Claro, Sí, se lo voy a escribir. Claro, no caché, queda propuesto. Ah, Claro, sí, profe, no caché el cambio, queda propuesto como ejercicio. no, ahí lo escribí. Revisa la Bien. punta. Ya, ya, pues entonces, se me fue para arriba. Puta, ¿por qué pasa eso? Ya, no importa. Eso es porque pasa a llevar los botoncitos que tiene tu lápiz. Y eso te da la forma de ir Probablemente. más rápido, más hacia abajo cuando lo vas a Claro. llevar. Ya, no importa. Ya, entonces fíjense, ¿qué queda? Queda 1 menos coseno de eso partido por x cuadrado. Entonces en 0 abajo queda 0 y arriba queda 1, porque recuerden que la t era una constante, yo la puse ahí por molestar. Y queda 1 menos coseno de 0, 1, 0. Entonces, ahora escribamos obviamente eso, pero es para saber que vamos a poder usar directamente el orbital sobre este límite. Si no, habría que manipularlo y todo. Ya, entonces sería fx, 1 menos coseno, y g de x, x cuadrado, porque está el numerador y el denominador. Entonces son derivables, ¿sí? Y pasa esto. Claramente escriben estas cosas, nunca tantas. Este lo hicimos en clase. ¿Este? O sea, de ahí como va para adelante, lo hicimos en clase. Sí,
No sé, en verdad. Ya, Pero y esto da simple. 0. Ah, y luego hagamos la derivemos. Entonces veamos. Yo aquí estoy escribiendo, saltándome cosas porque acuérdense que escribí todo en el primero. Entonces veamos este límite. Entonces, ¿qué sería esto? Sería la derivada de 1 menos coseno de tx. 1 es 0, coseno es menos seno, pero hay un menos, entonces queda seno de tx por t. Recuerden que el t funciona como un número, una constante. Entonces, derivé el coseno y luego derivé lo de adentro del coseno, que era tx. Por eso salió un t. Y abajo queda 2x. Entonces, fíjense que acá va a dar de nuevo 0 partido por 0. Chuta. Entonces, derivo de nuevo. Y me queda la derivada de esto, ¿cierto? Y derivo esto, que es la derivada de esto. Entonces, la derivada de esto, como hay una t ahí, es constante, la dejo afuera. No se les vaya a confundir, había gente que la derivaba, me acuerdo. Este de acá es 2, al tiro. Y esto sería la derivada de seno es coseno. Y sale un t de nuevo. Entonces queda t cuadrado. ¿Sí? Entonces ahora... No sé por qué me quedan así los... Esos son 2 rayitas por si acaso. Me queda t cuadrado coseno de tx partido por 2. Ya. ¿Y qué me va a quedar? Entonces ahora, pues evalúo, me queda coseno de 0, como t es una constante, es 1, me queda t cuadrado medio. Entonces después digo por regla del L'Hopital, el límite de f' de x g de x existe, y por regla del L'Hopital, espérense, el límite original existe. Chuta, justo se quedó pegada la Lía, al parecer. ¿O no? ¿O soy Parece, yo? a Está mí se me haciendo quedó. énfasis. Como que lo logró y murió. Fue su último respiro y lo logró. Y Claro, adiós. se retira de manera dramática. Claro. Hoy yo Y quiero así, comentar justo, que límite, ¡pa! quiero comentar la libertad que le está dando la forma en que la Lía resolvió los problemas. No sé si se fijan que lo que le está diciendo es que ahora usted puede pescar un límite y empezar a hacer cambios de variables a lo que le guste. Eso tenía que pasar en algún momento, de que ustedes tuvieran esa libertad. Muchas veces un problema uno lo ve que se ve complicado, de hecho el que estaba haciendo el último se veía terrible complicado y si lo ponían como 1 partido por 4 a la n, iban a tener que derivar varias veces para poder lograrlo. Y funciones que no saben derivar. Exactamente, en cambio con la forma en que les dijo ahora la Lía fue espectacular porque pueden ocupar cambios de variable, el que usted Me se le caí. antoje, sí, y todo va a resultar. Bueno, pero lo anoté igual. ¿En qué parte quedé? No, si justo fue al final cuando iba a poner Ah, ya. igual a, Igual lo escribí. Está escrito. ya, Así que después te mando la solución. Bueno, ya, y así súper. se resuelven los ejercicios. Claro. Dale nomás, Con Benjita, muchos trucos. entonces. No, pero no. ¿Le doy yo? Ya, ok. Ya Benja, tú eres el final. Uf, ya, voy a tratar de no pasarme mucho. Ya, ok. Esto, bueno, se los leo porque quizá se quedaron más, en general los grupos quizás se quedaron más en los primeros problemas, entonces vayamos revisando más detenidamente. Claro. Dice, Alejandro trota 3 veces a la semana para conservar su estado físico después de la complicada cuarentena, por supuesto. Siempre trota 6 kilómetros, que va desde su casa hasta el río Mapocho, luego trota 5 por el borde del río, disfrutando la naturaleza característica de Santiago, porque ustedes comprenderán que el río Mapocho es, pero así te dan ganas de trotar.
Y finalmente trota 4 kilómetros hasta la casa de Lía para confeccionar clases vía Zoom de matemáticas 2, cosa que tiene mucho sentido, porque uno como, ¿cómo vaya a confeccionar una clase vía Zoom si es que no vaya a la casa de alguien? Es absolutamente necesario. Y aquí dice, bueno, el recorrido se resume en la siguiente figura, que aquí está. Técnicamente falta algo que va a ser necesario. Ah, no puedo anotar acá. Bueno, falta un ángulo de 90 grados acá y acá. Lo vamos a necesitar después. Pero es como, suponga que el recorrido de la casa de Alejandro al río es en la menor distancia posible. Como suponga que esta distancia que está acá es un ángulo de 90. Bueno, esta situación no hay mucho que podamos fallar con respecto a esto, pero después nos cambian el contexto y nos dicen ya. Un día, Alejandro se aburrió de trotar toda esta distancia y dijo, ¿sabéis qué? No, prefiero, anda flojo, ¿no es cierto? Quiere trotar un poquito menos. Y por lo tanto dijo, ya, ¿cuál es la menor distancia posible que puedo trotar como de modo que justo paso por el río? Ustedes comprenderán que tampoco le quedó gustando mucho trotar al lado del río Mapocho, así que llega y se va. Y desde ese punto sigue su camino a la casa de la Lía. Me dicen, encuentre la distancia que hace que esto sea posible, justifique su respuesta, y esto es como el problema de optimización, ¿no es cierto? Claro. Ale, una pregunta porque está aquí el hint, pero quería saber, ¿en tu sección alcanzaron a ver máximos y mínimos o como para No, saber si es que lo tengo que explicar? ¿Cómo? Dale nomás, dale nomás. Ya, ok, o Hazlo sea, con la lo explicación hago, que tú necesites nomás. ya, o sea, lo hago como si supieran hacerlo. Ujú. Ya, ok. Ok, entonces, bueno, ustedes saben en el fondo, aquí tengo mi copia del dibujo, voy a tener que hacerlo en Photoshop porque así genero un PDF que es más fácil para la ley de unir con el resto. Entonces, bueno, aquí tengo mi dibujo, ¿no es cierto? Y aquí está la distancia X. Ustedes se podrán imaginar como que aquí pasan ciertas cosas, ¿ya? Porque lo que quiere Ale es la menor distancia posible. Entonces, bueno, la distancia... Uy, no voy a tener que usar una D mayúscula ya. Como D va a ser la distancia total recorrida, esta D que acabo de poner acá es la distancia a lo largo del río. Voy a hacer la distinción entre la distancia minúscula y la distancia mayúscula, pero esta es constante y esta se refiere a todo este caminito. Entonces, bueno, de hecho voy a apartar un poquito voy a apartarme un poco de este dibujo y voy a ponerme primero en el caso de este problema, que voy a explicar algunas cosas, después voy a cambiar un poquito el problema, de hecho, y después voy a ver cómo se reduce el caso del problema. Aquí lo voy a ver con los números y los datos que dio el Ale y todo. Entonces, Ya. esto de aquí va a ser 6. Esto de aquí va a ser 5. Esto de aquí va a ser 4, si mal no me acuerdo. ¿Sí? Y lo que queremos es como esto. Voy a escribir con otra letrita. Entonces, lo que queremos es como esto, donde estos ángulos son rectos y esto es X. Necesitamos que los ángulos sean rectos para poder expresar, ¿no es cierto?, la distancia en función de cuál sea la distancia recorrida, en función de cuál sea el punto X donde toca el río. Entonces, bueno, esa distancia en el fondo es una suma de dos hipotenusas de triángulos. Entonces aplicamos Pitágoras y en este caso es la raíz, ¿cierto?, de 6 al cuadrado más esta distancia que está acá es por definición X. Entonces 6 cuadrado más X cuadrado más, y la otra distancia, como si esto es X y en total es 5, esto que queda acá, lo voy a poner en celeste, esto que está acá es 5 menos X. Entonces en este caso la distancia que te queda es la raíz de 4 cuadrado más 5 menos X al cuadrado. Voy a hacer varias observaciones con respecto a este problema cuando termine de escribir esta función.
Entonces, aquí está, ¿cierto? Tú le entregas un X y te entrega la distancia que va a recorrer en función de X. Entonces, el método clásico, ¿sí? En el fondo va a ser, bueno, buscamos puntos en que la derivada de d, o sea, d' de x, vamos a buscar puntos en que la derivada valga 0. Entonces, hay que derivar esto, igualarlo a 0, resolver esa ecuación y van a encontrar aquí, un x. Van a encontrar un punto que se va a llamar x0, que cumple que la derivada prima, o sea, de la distancia prima en ese punto, es justo 0. Y después, bueno, me imagino van a tener que cachar que mínimo, ya sí, la segunda derivada en ese punto va a tener que ser positiva para que sea un mínimo. Y eso lo voy a explicar ahora. Para que sea mínimo. Para que sea mínimo. Y eso es porque... Espera. Claro, porque la derivada tiene que ser positiva. Eso es porque, imagínate, a ver, pensémoslo de esta forma. Una función tiene 3 opciones si es que su derivada es 0 en un punto. O es 0 de esta forma, ¿cierto? Es decir, que aquí tienes tu x0, y aquí tienes tu derivada en ese punto que es 0. Tienes toda la pinta de que esto es un máximo. Puede ser 0 de esta forma. Ups, ahí está. Donde esto es x0. Y aquí está la derivada, que también vale 0, y esto es un mínimo. O el caso que todo el mundo odia, que es como que va subiendo, qué sé yo, bueno, lo mismo para el otro lado, pero va subiendo, es como, entre comillas, 0 en un punto, y después vuelve a subir. Y eso también cumple que si tú te paras en este punto y tú solo miras a los alrededores de ese punto, la función pareciera estar como no cambiando localmente. Y esto es cualquier cosa. Esto no es ni máximo ni mínimo, a esto le llamamos punto de inflexión. No es lo que personalmente me interesa mucho, no me voy a adentrar tanto en este caso, en este problema. Lo que nos interesa es como el hecho de que yo haya resuelto, el hecho de que yo haya encontrado un punto que satisface esto no me garantiza ni máximo, ni mínimo, ni nada. Pues. Podría ser cualquier cosa. Podría decir como, genial, encontraste justo lo contrario a lo que necesitaba, encontrar un máximo. Entonces, como no quieres eso, tú te preguntas, ya, pero ¿cómo distingo esto? Y aquí viene la geometría, porque ahí uno dice la derivada de la función, ya, en este punto es 0, es claro que en este punto es 0, pero después la función baja, o sea que en este punto la derivada de prima, ¿cierto? Esas pendientes son negativas, comienzan a bajar. Y aquí la derivada es positiva. Entonces aquí uno dice, era positiva, en este punto por definición es 0 y después va a ser negativa. Entonces, era positivo, 0, negativo, y uno hace la observación clave, ¿cierto? Es que esto, en el punto en donde es máximo, esto de aquí es decreciente. Pero yo sé cómo caracterizar el hecho de que una función sea decreciente. Una función es decreciente cuando su derivada es 0. O sea, la derivada de esto, o sea, la doble derivada, es menor que 0. Entonces, menor que 0 es el caso que estábamos analizando, que es un máximo. Menor que 0 significa máximo. Y análogamente ustedes pueden pensar que aquí que las pendientes eran negativas y después pasan a ser positivas, por lo tanto, d' es una función creciente, así que su derivada es positiva. Por eso es que para que un punto sea mínimo, lo que buscamos es que su doble derivada sea positiva, que quizás es contrario a lo que su intuición les diría. Pero ¿alguna pregunta antes de seguir con el programa?
Excelente, Benja, se entiende. Ok. Pero, ¿por qué habíamos hecho una doble derivada? Ah, no, porque genial, resolviste, como derivaste, igualaste a 0, encontraste un punto en que la derivada vale 0. Chuta, pero lo que encontraste es máximo o es mínimo. Entonces Ya, ahí uno entonces dice, quería encontrar voy un a... X sub 0 que esté cerca. Claro. ¿Eso te refieres? ¿Cómo, perdón? O sea, tú querías encontrar uno que esté cerca. No, precisamente. O sea, lo que vas a hacer es... Chuta, perdón, si igual me quedo un poco... Como, aquí está tu función, ¿no? Entonces lo que tú puedes hacer como método más bien clásico es derivar la función e imponer que la cosa valga 0, porque no va a valer 0 en todo punto. Vas a resolver la ecuación, vas a buscar un x, o sea, vas a derivar esto, te va a quedar una función de x, vas a buscar cuándo esa función de x vale 0. ¿Por qué? Porque esos son los potenciales máximos y mínimos. Porque si un punto es un extremo, necesariamente la derivada en ese punto tiene que valer 0. Entonces, esto es como lo que estoy buscando, y ya, genial, pero ahora que encontré mi x0, mi x0 es el punto que yo reemplazo en la función, o sea, es lo que te imaginas, es la distancia que tiene que recorrer para que la distancia sea mínima. Entonces ya, genial, encontré uno, pero no sé si es que es máximo o es mínimo. Entonces por eso yo voy a sacar la doble derivada, genérica, como función así genérica, y voy a ver si es que cuando yo evalúo en este punto, la doble derivada es una función positiva o negativa. No sé si... Ya. ¿Sí? Benja, tengo una duda. ¿Sí? Se supone que la derivada de f en este caso, o sea, no f, de Ajá. es una recta decreciente. No lo es. No necesariamente es una recta, pero es una función decreciente. O sea, depende de lo que estemos... De hecho, no, en este caso es una función que creo que es creciente. Pero... Pero, por ejemplo, en el caso de allá abajo a la izquierda, que tienes como el máximo, En el caso de allá abajo... Ah, claro, esto sí. sí, Ujú. su derivada dice que es decreciente. Claro, sí. En Esto ese caso, aquí... Ujú. entonces eso no es necesariamente una recta, la derivada. No, o sea, claro, la derivada... Es que la gente se confunde por esto que la derivada está tan relacionada con las rectas. La derivada no necesariamente tiene que ver, o sea, la derivada tiene que ver con rectas, ¿sí? Tiene que ver con una recta tangente y todo el tema, todo ese tema. Pero no necesariamente cuando tú te mueves de punto, tú te vas a encontrar que en ese otro punto, o sea, no necesariamente te vas a encontrar que la pendiente varía de manera lineal, de manera como si fuera una recta. No sé si me explico con eso. Ya. Como- Pero claro, entonces como que... solamente porque Ujú. la derivada es decreciente, la derivada de la derivada entonces menor a 0. Es negativa, sí. Ya, O sea, decrece, pero nadie me dice que sea una recta. ya, perfecto. Ujú. Ya, gracias. Eso pasa. Y no se preocupen en todo caso, o sea, como yo lo que estoy explicando es como, yo voy a hacer ese proceso, voy a derivar y voy a igualar a 0 y voy a hacer cosas así, pero antes quiero hacer ciertos comentarios con respecto a este problema. Eh, Porque voy a complicarlo un poquito antes, vamos a resolver un problema que es ligeramente más peludo que este. Porque aquí podemos hacer un truco. Y digo, bueno, Muchos trucos, ¿Cómo? puros trucos siempre. Han visto puros truquitos hoy, han visto puras cositas así, con esos cambios de variables, de línea, no sé, todas esas cosas. Alguien que quiere Ustedes esa están, ingeniería en estos momentos debe estar pero contentísimo. claro, Sé que yo estudié en Buchef también, pues entonces también hacía trucos. Pues. claro, aquí ustedes les dicen Caleta. el truco que después dicen, no, si a nuestros alumnos se les tiene que ocurrir esto, y después en las pruebas les dicen, se hace así. Yo sabía todos los trucos, todos. Claro, todas esas cosas medias raras que No, después en van a serio. ver en integrales. Entonces, lo que me gustaría que pensaran es, ya, suponte
¿no? Este problema se puede simplificar bastante desde que lo ven desde el siguiente punto de vista. Perdón, voy a llamar L porque es la casa del lío. A le recorrió una cierta distancia y va, de hecho, sabéis que lo voy a hacer un poco más, lo voy a hacer como de esta forma, yo creo, sí. Recorrió una cierta distancia, llegó. Y después va a ir a donde lío. Yo me sigo preguntando quién es este X, pero la respuesta es, no importa en cuál, tú vas a decir ya, bueno, ¿cuál es esta distancia? Y la respuesta, y aquí agárrense a sus asientos, es que es la misma que esta distancia que está acá. Yo puedo llegar y decir como, esto es un espejito, así que aquí voy a trazar 4, y voy a poner un punto que es L', pero es solo como que es la misma distancia que si la situación fuera otra, si aquí no hubiera un río, y Ale recorriera el mismo triángulo, solo que para el otro lado. O sea, es esta misma distancia. No estoy diciendo que Ale va a modificar su recorrido, estoy diciendo que la distancia que hace aquí yo la puedo ver al otro lado y es la misma distancia, entonces para intenciones del problema que estoy resolviendo es lo mismo, es igual. Y aquí, bueno, se supone que en la construcción que yo estoy haciendo, todo esto es un espejito, ¿cierto? Entonces todos estos ángulos, bla, 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 entonces la distancia es la misma y eso es lo que nos importa. Y uno dice, pero lo que yo quiero minimizar es esto, es la suma entre esta distancia que está acá y bueno, y esta distancia que está acá, pero esa es la misma que esto. Entonces, ¿cómo minimizo este camino? Y ahí uno piensa, y Haciendo uno una dice, línea pucha, recta. claro, como que me gustaría, y aquí está el camino al X que es óptimo, ¿sí? Como el X óptimo sería aquel que hace que esta cosa que está acá sea una recta. Entonces voy a trazar esto, voy a poner aquí 6, voy a poner aquí A, me voy a olvidar de esta parte del problema, si lo que me importa es la distancia nomás. Y ahí nos estaríamos Entonces, metiendo a la trigonometría, ¿o no? ¿Qué ni clase de ejercicio de ni PSU es este? siquiera. ¿Cómo? ¿Qué clase de ejercicio de PSU es? Sí, esto ni siquiera, de hecho ya pues Claudio, como ya pues dale, como si quiero que esto sea una recta. Dígame usted, ¿qué propiedad genial cumple el hecho de que esto sea una recta aquí? El día que la trace bien, por supuesto. ¿No es semejante o qué? Claro, porque, ojo, esta semejanza no se va a cumplir si es que no es una recta. Pero tener una recta, Pero hace que esos ángulos tengan que ser iguales. la recta implica, Sí. claro, y aquí Claudia les va a decir, por supuesto, pues la recta implica que estos ángulos son iguales. Y el hecho de que estos ángulos sean iguales y esto sea acá, esto significa, ángulo, ángulo, y usted se sabe el criterio, por supuesto, de que por lo tanto estos triángulos son semejantes. Semejantes. Y usted dice, aquí tengo X, ¿cierto? Y yo quiero que X sea a 5, lo que 5 menos, perdón, a 6, ¿sí? Es esto partido por esto. Lo que 5 menos X es a 4. No, qué capo. El medio truco. Y esa ecuación ni siquiera es cuadrática, esa ecuación es lineal. No tienen que Adiós, preocuparse derivadas. de nada, como, chao, de hecho, si quieren se inventan los números, este triángulo es semejante de manera súper notable. Este tiene que ser el doble, en este caso de este, así que aquí le va a quedar un 3, y 4 con un 2, y 3 más 2 es 5. Así que Listo. Ale fue corazón de abuelita y les dio un número facilito. Bueno, también lo podrían, por supuesto, haber derivado, y de hecho, si quieren, no es un mal ejercicio, hagan la derivada y que les dé, y ya saben cuál va a ser la respuesta. Si hacen la derivada, le igualan a 0, buscan el x, se van a encontrar con una ecuación que es sorprendentemente parecida a esta, de hecho. Se van a poder, si quieren, miren la función. Se van a decir, ¿cómo carajo se me van a eliminar estas raíces? Bueno, se le van a eliminar esas raíces. Pero ¿Sí? es como casualidad que este ejercicio sea así, que de esta forma también se puede hacer con las derivadas. O sea, las derivadas, hacerlo con derivadas nos da más herramientas, ¿no?
O sea, si el problema Claro, fuera o sea, ligeramente diferente. Sí, de hecho, eso es lo que estaba, pucha, no sé cómo, igual me pasé un poco de tiempo, no sé si si puedo introducir una variación al problema. Sí, dale nomás. ¿Es que no De fueron ángulos hecho, 90? mientras, Claro. mientras tanto, lo que podría comentar es que este fue una pregunta de prueba del año pasado, solo que obviamente le cambié el enunciado Y todos se lo y, saltaron. y esperaba dos posibles respuestas. Una era que hicieran la mecánica estándar, que era derivar dos veces, la primera derivar igualar a cero, sufrir con el álgebra, después con la segunda derivada demostrar que la cuestión te daba negativo, creo, ¿no? No, Positivo. positivo, Tiene que dar perdón, positivo para positivo. que sea un mínimo. Ya, la cuestión es que quería de una forma que hicieran eso, pero mi intención, por supuesto, no era esa. Mi intención es que la gente aprenda a pensar y se dé cuenta que haga algo parecido a lo que hizo Benja. De hecho, mi inspiración a hacer el problema era que hicieran un tipo Benja y se dieran cuenta que era un ejercicio de PC1 más que si usted quiere complicarlo con derivadas, lo puede complicar. Pero no era el objetivo. El objetivo era que calcularan la menor distancia. Así que, claro, esperaba que gente lo hiciera así. De hecho, en la parte de las respuestas, yo lo demostré como lo hizo Benja también, el año pasado. Así que eso es como para darles cada vez más libertad, que piensen cosas extrañas, porque a veces las cosas extrañas la gente les llama truco y los trucos son bacanes, po. Con los trucos uno puede que un ejercicio que a lo mejor alguien hace en 1 hora, uno lo hace en 5 minutos. Así que hay que arriesgarse, a pesar de que uno se equivoque hartas veces cuando empieza a aplicar trucos, el querer aprender con trucos hace que la matemática sea mucho más entretenida. Bueno, Bien. ujú. Sí, o sea, es algo es algo que en ocasiones van a poder usar, pero en realidad la idea, la clave no está en que les vaya a servir para resolver un problema, en mi opinión, la clave está en que va a ser gratificante para ustedes saber hacerlo y poder hacerlo, más que porque realmente les vaya a servir. Si, o sea, si están estudiando matemáticas, digamos que sus motivaciones no son principalmente como, claro, tienen un poco más que ver con... no, ya, ok, no, sí, no, sí, uno puede estudiar Otro día matemática sin con... utilizar el trinomio cuadrado perfecto. Claro, sí. Sí, eso es más o menos lo que quería decir. Entonces, ya, pero ¿cómo obligo esas derivadas? Y aquí estaban proponiendo cambiar los ángulos de 90, pero yo encuentro Da lo que mismo ni eso, siquiera... porque es como extender el C solamente. O sea, claro, tú podrías obligar a... Es que yo usé ángulos de 90 para sacar todas estas distancias con Pitágoras, entonces sí dependo de los ángulos de 90. Ah, Pero yo lo que digo es como yo puedo complicar la situación sin tener eso, como sin poner una cosa tan fea tampoco. Ale va y trota y llega al río Mapocho. Y bueno, trota, no sé, trota a una cierta velocidad. Pero en el río Mapocho están los pacos, entonces Ale sale corriendo y corre aquí a la casa de Chuta, a la casa de Lía. Ya me estaba confundiendo de nuevo con las letras, entonces ¿Por qué tendría corre. que correr de los pacos? Claro, sí, no supe más bien cómo adaptar la situación, pero bueno, Ale Muy corre. interesante, sí, profe. ¿Cómo? Se ¿Cómo, vuelve cómo? más interesante el ejercicio. Claro. Entonces, Ale corre y a esta velocidad a la que va es una velocidad V2. Suponte que va trotando a una velocidad V2. una trota y la otra corre. Claro. Sí, o sea, si queréis lo podéis ver como que ahora va más rápido o que va más lento. No sé, usted adapte la situación como quiera, pero lo que queremos hacer es que ahora ya no queremos minimizar la distancia, porque si tú quieres minimizar la distancia, el problema es el mismo. No cambia. Entonces ahora lo que quieres minimizar es algo distinto. Ahora quieres minimizar el tiempo. O sea, en el otro problema era lo mismo. O sea, si la velocidad es constante, minimizar distancia y minimizar tiempo es la misma cuestión. Pero acá no. Acá minimizar el tiempo cambia porque las velocidades son diferentes. Y tú te preguntas, bueno, ahora ¿cuál será la respuesta? Y acá hay un balance, pues, ¿no? Porque por un lado puedes utilizar la respuesta que te minimiza la distancia, ¿cierto? Que es la misma cosa con el triángulo y todo eso. O puedes decir, suponte que a esta velocidad va, por ejemplo,
claro, suponte que a esta velocidad va más rápido, entonces quizá querrías como... Reducir, o sea, Claro, aumentar, quizá estar más querrías tiempo reducir... corriendo rápido. Exacto, entonces en ese caso querrías como ir lo más rápido posible acá y después correr rápido. Chuta, pero ahí el camino que tienes que recorrer es muy grande. Entonces ahí como que debería haber algún punto intermedio. Hay que igualar dos cosas, dos magnitudes. Claro, hay que hacer como alguna cuestión rara, ¿sí? Pero este es un problema, es una variación del problema en la que está un poquito más, en la que tienes una especie de obligación a usar derivadas porque aquí la geometría ya no te sirve. Porque ya no quieres minimizar la distancia, entonces el problema no está tan directamente relacionado con cuestiones que son geométricas. Pero si lo ves con desplazamiento, ¿cómo? o sea, si en vez de ver como distancias con las velocidades, ves como, o sea, lo pones todo en la misma variable, no sé cómo decirlo. O sea, no, sí, o sea, voy a hacer lo mismo que con el X acá. No, sí, pero Pero- me refiero, en vez de que es como si corriera la misma, o sea, que corra la misma distancia a dos velocidades diferentes, es como si corriera a la misma velocidad a dos distancias diferentes. Entonces lo podría ver así, ¿o no? La misma distancia a dos velocidades diferentes. Es que no necesariamente quieres que la distancia sea la misma, po. No, pero puedo sacar esa razón para verlo todo como en distancia y ya me olvido velocidades y hago como el mismo problema de antes de nuevo. Creo, si mal no me equivoco, creo que para allá vamos. Creo. Ok. Sí, estoy ¿Sí? seguro. Creo. Confirmo, con toda ¿Sí? violencia. Ok. Entonces, bueno, lo que nos importa es minimizar el tiempo. Entonces, en vez de aquí sumar dos distancias, lo que voy a hacer es que voy a sumar dos tiempos. Voy a tener T1, que es el tiempo que se demora aquí, hasta llegar a este punto que va a ser P, y T2, que es el tiempo que se demora en llegar de P a L. Entonces, bueno, usted conoce la fórmula esencial, porque ustedes están, salvo Claudio, ustedes están en física. Entonces, T es igual a D partido por B. Eso es todo lo que necesitan de física por acá. Entonces, aquí tienen el tiempo. Entonces, el tiempo 1, ¿qué va a ser? El tiempo 1 va a ser la distancia 1, que ya se calcularon en el fondo porque lo hice el problema anterior, partido por la velocidad 1. Y el tiempo 2 va a ser la distancia 2, ¿cierto? Partido por la velocidad 2. Entonces, aquí voy a hacer esencialmente lo mismo. El tiempo 1 va a ser ya. ¿Y qué es la distancia 1? Es esto que está acá. Entonces, es la raíz de a cuadrado más x cuadrado. A cuadrado más x cuadrado, toda esta cuestión partido por la velocidad 1. Y el tiempo 2 es igual, ¿no es cierto?, a la distancia 2, que es b cuadrado más, y esta vez el otro camino no es x, sino que es c menos x. Dice, aquí va a estar, le voy a llamar c menos x. Todo eso al cuadrado. Partido por la velocidad 2. ¿Sí? Sí, como que tiene una, claro, tiene una onda parecida. De hecho, vamos para allá. A ver si es que puedo rellenar pantalla, todo este tiempo. Ya. Entonces, ¿cuál es el tiempo total? El tiempo total, que depende de la distancia, que depende del x que tú elijas, es la suma de los tiempos. Es el tiempo 1, que es esto, que es la raíz de a cuadrado más x cuadrado, partido por b1, más la otra raíz, que es b cuadrado más c menos x, todo eso al cuadrado, partido velocidad 2. Así que ahí está. C menos... Ups, no, aquí está, ya. B cuadrado más c menos x cuadrado partido por b2. Y esto es lo que quiero minimizar. Entonces, aquí no voy a hacer un truco, aquí ya les voy a... voy a hacer el proceso, ¿no es cierto? De dividir y hacer todo eso. Entonces voy a derivarte en función de x.
Ok. La derivada de la suma, recuerden, porque aquí hay muchas letras, de hecho acá hay prácticamente puras letras, pero hay varias de ellas que son constantes. Entonces voy a señalar las que son constantes. Esto es constante, la velocidad 1 es constante, la velocidad 2 es constante, la distancia b es constante y el c también es constante. Mi única variable es el x. Señalo esto de las constantes porque las otras son las que puedo sacar. Las otras son las que puedo sacar de la derivación. Así que no se me vayan a complicar haciendo un cociente. Yo puedo sacar el b1, ¿cierto? Y derivar esto. b1 por derivada de una raíz, así que 1 partido por 2, la raíz, por, de hecho voy a poner el por aquí, la derivada de lo de adentro. El a cuadrado es constante, así que también se va. Me queda el puro 2x. La otra derivada. Sale el b2 como constante. Y hago lo mismo. 1 partido por 2 veces la raíz. El cuadrado más, evalúan lo de adentro, ¿no es cierto? C menos x, toda esa cosa que está ahí al cuadrado. Por, y multiplico por la derivada de lo de adentro, donde el b es una constante. Así que me queda 2 por c menos x. Esta es la derivada del cuadrado. Y la derivada de lo de adentro, que es el menos x, eso me va a dar menos 1. Así que, si me permiten, de hecho, voy a poner el menos acá. Y queremos que esta cosa valga 0. Entonces, queremos t' de x igual 0. Me dicen si me equivoco en esto. ¿Pero lo vamos a terminar expresando solo en las constantes, eso? No, sí. De hecho, o sea, si quieres puedo reemplazar A y B como los números, pero esta vez no va a quedar tan bonito. Dale, mejor déjalo con las Claro. constantes. Sí. De hecho, es que a lo que quiero llegar es a algo particularmente bonito. Una Voy a generalidad. llegar a algo medio físico acá. Bueno, los dos, ¿para qué decir, se cancelan? Y menos mal que estoy igualando a 0, porque este menos va a pasar sumando, se me va a convertir en una suma. Entonces, me queda que 1 partido por b1, esta raíz, 1, esto que está acá, que es x, la raíz de a cuadrado más x cuadrado, eso que está ahí, tiene que ser igual, piensen igual a 0, paso sumando, es igual a 1 partido por b2, c menos x, partido por la raíz de b cuadrado más c menos x cuadrado. Ahí, c menos x, toda esa cosa que está ahí al cuadrado. Y esto ya, yo como compliqué el problema, pero no voy a, no podría despejar el x, pero esa no es la, como quiero llegar a una condición geométrica que es un poco más bonita para no ahorrarles tiempo resolviendo la ecuación. Ah, sí, A y B son, te devuelvo al dibujito. A y B son estas distancias. ¿sí? A y B son estas distancias, dale. C es lo del río, y B1 y B2 son las velocidades. El resto, claro. Y aquí voy a decir, como aquí vamos a hacer una observación. ¿Qué es esto? ¿Qué es x partido por la raíz de a cuadrado más x cuadrado? Miren esto que está acá. Aquí está x, ¿cierto? Y aquí está la raíz de a cuadrado más x cuadrado. Claro. Eso pasa con eso que está ahí. Que también lo veo. Como que es como algo partido por la hipotenusa, ¿cierto? Trigonometría, hermano. El coseno ¿Cómo? del ángulo. Es claro, lo puedes ver como coseno de esto o como seno de esto otro. Yo los voy a ver, espérate, ¿cuál me conviene? Los voy a ver como, creo que sí, lo voy a ver como coseno, pero lo voy a ver como coseno de, a este lo voy a llamar θ1. Te conviene coseno porque después cuando lo hagas con el otro podéis sumarlo y todo lo que queráis. Sí, no, es que estoy pensando en aquello a lo que quería llegar, pero
Ah, Yo ya. creo que no, pero a esto le voy a llamar coseno de Ley teta de 1. Snell. Sí, quería llegar a eso, y eso está empezado en términos de seno, pero filo, no importa, ahí les voy lo voy a dejar pendiente, a ver si pueden llegar a eso. Entonces, 1 partido por B1 coseno de teta 1. Aquí ya no estoy expresando las cosas en función de la distancia, porque la distancia de X era el parámetro poco natural para este problema. Aquí ya no se da cuenta de que la cosa tiene más que ver con los ángulos. Entonces, C menos X partido por esta raíz que está acá. Bueno, C menos X es esto. Y esta raíz que está acá está aquí. Así que esto es coseno de este teta 2. Y 1 partido por... Ups, ya voy cerrando ya. 1 partido por B2, coseno entonces de teta 2. Así que a lo que llegas es a la condición, no llegué a despejar X, porque si quieren despejar X, bueno, nos vemos el otro año, pero llegamos a una condición geométrica que es quizá más interesante que esa, que es que el cociente entre B1 y B2 es el coseno, es el cociente entre los cosenos de los ángulos involucrados. Coseno de teta 2. Y esto es una forma de una forma equivalente a lo que se conoce como ley de Snell, que por supuesto gobierna el movimiento del ale corriendo de los pacos. Esa es su definición natural. No, por supuesto que no. Este problema tiene que ver con la luz, cuando la luz se refleja, o sea, cuando la luz, claro, pasa entre dos medios de refracción distintos, uno donde corre con una velocidad y el otro donde corre con la otra. La luz hace esto de minimizar el tiempo. Entonces, claro, entonces a lo que llegas haciendo el problema de optimización, es decir, ya, pero ¿qué hace la luz? Pues, bueno, la luz cumple esta condición geométrica con respecto a sus ángulos de refracción y cositas así. Entonces, usted se podrá imaginar que el hable corriendo de los pacos es análogo a la luz reflejándose en una superficie. Y eso, pues. Bueno, ¿Consultas? O sea, claro, la ley de Snell tiene un análogo que tiene que ver con seno, y eso es a lo que no pude llegar ahora, pero yo creo que con un par de construcciones geométricas. Claro, ya, ahí me acuerdo. Porque la ley de Snell no está fijada en términos de esto, la ley de Snell está fijada en términos de estos ángulos. Y esos son los complementos, por lo tanto, con identidades trigonométricas llegas a la ley de los senos. bueno. Esto le llamo alfa 1 y esto le llamo alfa 2, esto es lo mismo que el seno de alfa 1 partido por el seno de alfa 2, y esa es la ley que se van a encontrar en Wikipedia. Eso. ¿Hay preguntas y observaciones? ¿Qué tal les pareció la clase de hoy día? Me prometieron que me iban a cantar. Por supuesto, Oh, te estuvimos ya. esperando, de hecho, Fernanda. Ya, pues empecemos Ya. a cantar. Va a quedar grabado, de hecho. Uno, Ya. Alguien tiene que partir con los numeritos y después el resto canta y ojalá canten. Para no pasar vergüenza porque canto pésimo. 1 cuadrado, 2 cuadrados. 1, 2, 3. Cumpleaños. cumpleaños. Feliz, Feliz. feliz, feliz. Feliz. Te Te deseamos deseamos a ti, a ti, a ti. a ti. Cumpleaños, Fernanda. que los cumplas Feliz. feliz. Bravo. Quedó bueno el canon. Quedó, pero así... excelente. Es lo que Pásalo hay. bien, Fernanda. Disfruta Sí. tu cumpleaños. Muchas gracias. ¿Cuándo cumpliste? La pregunta inevitable. Eso no se le pregunta a las Me mujeres. cae bien. Ya. Voy a dejar de grabar mientras.